Normatividad de relaciones laborales. Evidencia. Aprendizajes obtenidos en la realización de esta evidencia. Para esta evidencia nosotros realizamos un ensayo y 4 ejercicios prácticos de relaciones laborales. Me gustaría destacar lo que más llamó mi atención en la realización del ensayo. Lo que hicimos fue una comparación del salario mínimo actual versus 10 años atrás, o sea, en el 2013. Me pareció bastante importante e interesante por el hecho de que el profe nos ha estado mencionando que quien no conoce su historia está destinado a vivir lo mismo. Y de acuerdo a lo que pudimos ver, lo último que quiero es que vivamos lo mismo como economía, como país, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, hace 10 años el salario mínimo en una jornada laboral de 8 horas era de 63.7 pesos mexicanos, mientras que en la actualidad es de 207.44 pesos mexicanos. Aparentemente a simple vista hubo mejora, pero si lo comparamos con el poder adquisitivo, la verdad es que casi es lo mismo, porque los artículos que en la actualidad compramos con 207 pesos son los mismos que completaríamos 10 años atrás con 63 pesos. Esto sucede porque el salario mínimo incrementa de acuerdo a la inflación. Y bueno, esto me sorprendió bastante porque según la ley dice que una persona, es decir, un padre de familia, con el salario mínimo debe ser capaz de cubrir todos los gastos de una familia siendo el único trabajador de ella, es decir, la vivienda, la comida, la manera de transportarse. Lamentablemente son muchas las familias en México que viven del salario mínimo, literalmente tienen que sustentar todo eso. Y desde mi punto de vista, pues la verdad está muy complicado. También tuvimos la oportunidad de compararlo con otro estado y otro país. En este caso nosotros escogimos Mérida, Yucatán y España. De acuerdo, bueno, se menciona en la ley que el salario depende de la zona geográfica y de la profesión. En este caso nosotros comparamos el salario mínimo, el salario promedio de los profesionales y operativos. De acuerdo al salario mínimo es equivalente en México y Mérida, Yucatán, en ambos son 207.44, mientras que sí se ve un poco la diferencia en los salarios profesionales y operativos. Yo creo que si lo hubiéramos comparado con Michoacán, Campeche, Oaxaca, hubiese sido todavía mucho más la diferencia, porque se sabe que pues son estados en donde todavía existe pues más pobreza, desafortunadamente. No me gustó haberlo comparado con España, siento que no fue una comparación equitativa, ya que fue un estado de México contra todo un país. A lo mejor si lo hubiéramos comparado con una provincia de España y Nuevo León, hubiéramos visto bien qué tan diferente es. Lo que sí puedo destacar es que en España el salario mínimo es de 23 euros, que es un equitativo más o menos a 430 pesos mexicanos. Hay que tomar en cuenta que esos 23 euros es lo que ganaría un español viviendo en España y gastando ese dinero en España. Porque, pues, o sea, sí es mucha diferencia, 207 a 430 pesos mexicanos, es el doble o más. Pero, o sea, si se viene a México y gasta ese dinero, pues sí es mucho más. Pero viviendo en España, pues a como ganan más, también los precios son más caros. O sea, de las cosas que tienen que comprar y pagar. Y pues sí, otra cosa que vimos fue el empleo formal e informal. Se sabe que, bueno, son muchos los beneficios que tiene una persona que tiene un empleo formal versus una persona que no, o sea, que tiene un empleo informal. El empleo formal tiene acceso al IMSS, al Infonavit, tienen vacaciones pagadas, en algún futuro van a tener una jubilación digna, y, o sea, tienen la seguridad social y todo eso, y respetan sus horarios laborales, su jornada laboral, si trabajan tiempo extra, se las pagan de acuerdo a la ley lo menciona. Pero ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué a pesar de esto muchas personas
deciden, o sea, porque muchas personas siguen teniendo trabajos informales y permiten eso, siendo que son mexicanos, son trabajadores y literalmente tenemos una ley federal del trabajo que sustenta todos los derechos que ellos tienen. Esto sucede muchas veces por falta de información. Literalmente la gente no sabe que tiene derecho a todo eso. Y muchas empresas no lo hacen porque la verdad sí es algo costoso, pero pues es algo que se tiene que hacer. Por ejemplo, me acuerdo, mi hermano tuvo un restaurante hace unos años y siempre lo escuché quejándose porque pues él siempre estuvo en ley, en regla y cumplía con todo lo que tenía que cumplir. Pero enfrente de la plaza comercial donde él trabajaba habían unos tacos informales, tenían muchos clientes, no pagaban nada, literalmente estaban, pues eran informales. Y hasta este momento me está cayendo el 20 de que tenía toda la razón. O sea, a ver, tenemos que ver si las acciones que estamos teniendo en el presente nos van a llevar hacia lo que queremos lograr en el futuro, como mencionaba, como economía, como país. Y pues bueno, por lo menos lo que podemos hacer es no ser partícipes de los negocios informales, ni como trabajadores, ni como consumidores, y mucho menos como empleadora en algún futuro. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo las mismas acciones que se han llevado años atrás, vamos a tener los mismos resultados, las mismas consecuencias, tenemos que hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes. Ahora valoro muchísimo más a las empresas que están formalizadas porque conozco todo lo que tienen que hacer mes con mes, cada bimestre, todas las obligaciones que tienen que cumplir. Son muchas cosas y hay que apoyarlos mucho más que a los negocios informales. Ahora bien, hablando acerca de los problemas, también fue muy interesante, bastante retador. Tuvimos que leer, analizar bastante, cuestionarnos, comparar, hacer correcciones, preguntar nuestras dudas. Se nos presentaron 4 problemas diferentes, donde cada uno habían diferentes puestos de trabajo, algunos eran de tiempo determinado, tiempo indeterminado. Tuvimos que ver si era sin responsabilidad para el trabajador o sin responsabilidad para el patrón. Y lo que más me gustó es que eran casos literalmente que se viven en la actualidad en las empresas. Los trabajadores, o sea, los empleados lidian con esto día con día, no saben qué hacer y en algún momento nosotros vamos a ser los encargados de resolver este tipo de problemas. Entonces, pues fue lo padre, que nos abrió la visión a cómo funciona realmente el mundo laboral. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adair Carrillo. A mí me tocó investigar lo que viene siendo el tema de empleo y el salario mínimo en Nuevo León y en México. El aprendizaje que yo me llevo, además de el investigar, recabar datos e información de fuentes oficiales del gobierno, me llevo también como aprendizaje el hecho de comprender estos dos conceptos, ¿no? Comprender lo que es el empleo y cómo juega en el mundo laboral y en el mundo económico, y lo mismo con el salario, además de ver su evolución de 10 años, del 2013 para acá al 2023, cómo ha evolucionado. Y es un factor importante, estos dos conceptos, es un factor importante para la determinación de una economía, si es una buena economía o es una mala economía, pero no es lo que la define por completo. Son factores importantes. Y también en el mundo laboral son factores importantes para conocer, ya que así determinamos cuántas oportunidades los empresarios están brindando a la población, cuántas oportunidades se generan en el estado y en el país, y qué tanto la población o el ciudadano aprovecha esas oportunidades que se le brindan, ¿no? Y en cuanto al salario mínimo, pues es una base fundamental para partir de ahí cuánto es lo que tiene que ganar o puede llegar a ganar un mexicano promedio mayor de edad que empiece su vida laboral. Entonces es una base fundamental para determinar los salarios que se tienen que pagar a las personas dependiendo de sus conocimientos y sus habilidades, ¿no? Entonces creo que el conocer estos dos conceptos, cómo juegan en estos dos mundos, es lo que me deja más aprendizaje, además de la recopilación y de recabar los datos
para esta evidencia. Buenas noches, yo soy Renata y como conclusión de esta investigación pues pude deducir que el salario mínimo en México es muy importante ya que este afecta a toda la economía del país, además de que la mayoría de los trabajadores mexicanos perciben este salario mínimo. Creo que son 6, 7 millones los que perciben este salario mínimo, entonces es muy relevante que que nosotros debemos conocer y saber pues cuál es el salario mínimo, porque nosotros, bueno, en lo personal yo todavía no trabajo, entonces pues no estoy muy familiarizada con ese tema, pero en algún momento voy a tener que trabajar y es muy importante que sepa de esos temas. Entonces, a mí lo que me dio mucha, pues como me puso pues, a pensar mucho el cómo piensa que con el salario mínimo, con el salario básico, quieren que paguemos pues todas las necesidades que tiene el trabajador. O sea, por ejemplo, porque son la vivienda, el alimento, el vestuario, la alimentación, la educación. La mayoría se mueve en transporte público, pues porque no les alcanza o no pueden comprarse un auto propio. Entonces, aparte gastan en el transporte público. Y si tienen auto, tienen que gastar en las reparaciones, en la gasolina y en el seguro. Y aparte de todo eso están los gastos del hogar, que son pues la luz, el agua, el predial, el internet. Y aquí se supone que, bueno, la educación es gratuita, pero igual se llevan gastos, pues a comprar el uniforme, los útiles escolares, el transporte igual para llevarlos y traerlos. O sea, igual perciben muchos gastos. Y luego aparte, como aquí en México la mayoría de los trabajadores son informales, tienen que gastar en en otras opciones médicas, por lo que deben pagar la consulta y las medicinas. Entonces, lo que se le ofrece a un trabajador formal, pues es tener derecho a un servicio médico gratis. Pero como la mayoría de los trabajadores mexicanos, o una gran parte, son informales, pues tienen que pagar por estos. Entonces, a mí se me hizo muy incongruente cómo quieren que paguemos tantas cosas con un salario tan básico o tan mínimo. Bueno, en resumen, al explorar la situación laboral de Nuevo León, de México y del mundo, nos encontramos con ejercicios prácticos en donde podemos ver la complejidad de las relaciones laborales, como las rescisiones, renuncias y demandas legales. En cada caso se puede entender la importancia de comprender las leyes laborales. Esos escenarios de cómo calcular como remuneraciones, indemnizaciones y finiquitos nos sirven como conocimiento para enfrentar los desafíos. Hola, buenos días, mi nombre es Jocelyn Acena López Torres y bueno, continuando con mi video de aprendizaje de esta evidencia de la materia normatividad en las relaciones laborales, pues bueno, respecto al ensayo pues puedo mencionar aspectos muy importantes que nos pudimos dar cuenta de ellos al momento de realizar la investigación, que por ejemplo la situación de Nuevo León parece estar en un buen momento respecto a las situaciones que han estado pues años pasados, ya que en los últimos 9 meses de este año ha habido un aumento considerable en la creación de empleos formales, y además que el Estado lidera a nivel nacional en este aspecto, lo que es una noticia positiva. Por otro lado, en los salarios que se maneja para tanto profesionales y para trabajadores operativos son superiores al promedio nacional. Además, en otro punto del ensayo comparamos a Nuevo León con Mérida, Yucatán y España, y nos pudimos dar cuenta que Nuevo León sigue pues destacando en la generación continua de empleos mensual y en la cantidad de personas económicamente activas. Sin embargo, los salarios profesionales y operativos que se manejan en Nuevo León son mayores a los que se manejan en Mérida,
pero siguen siendo inferiores a los que se manejan en España. Y pues bueno, pasando a otro tema, en términos de evolución en la última década, Nuevo León muestra un aumento significativo en lo que es el salario mínimo y una mejora en lo que es el tema de la tasa de empleo, que esto pues sin duda es un dato muy alentador para nosotros hoy en día. Y pues no obstante también pudimos conocer un poquito más sobre los beneficios que ofrece el salario formal, no, perdónenme, el empleo formal y el empleo informal, y pues obviamente pudimos comprender que es esencial estar en un empleo formal, ya que pues te asegura la protección completamente del trabajador y pues son muchos los beneficios. Entonces yo como estudiante comprender de estos temas y de estos datos pues es un beneficio para mí, ya que me abre el panorama completamente de estos temas, y además pues este ensayo me pudo ayudar a conocer sobre la interconexión, por así decirlo, entre el empleo, los salarios y la evolución económica. Por otro lado, también realizamos 4 problemas muy importantes, situaciones diferentes, claro, que sin duda pues también pues fueron muy interesantes realizarlas, la verdad, ya que son situaciones que nosotros sabemos perfectamente que sí pasan en situaciones allá en empresas. Entonces saber nosotros cómo actuar ante esas situaciones pues es un beneficio para nosotros, y además, como lo mencioné, fue muy interesante hacer estos cálculos. Buenas tardes, soy Hiromi Mar y pues bueno, a manera de conclusión para nuestra primera evidencia de normatividad, pues quisiera comenzar diciendo que fue todo un tema realizar esta evidencia, porque es pensar, es ponerse a pensar y bueno, a esto me refiero con los problemas. El ensayo fue investigación y sí fue también todo un tema para poner de acuerdo a tantas personas, pero bueno, creo que se logró. Y bueno, hablando del ensayo, el comparar los salarios con otro país y con otro estado, pues no es solo ver números, o sea, porque estamos tan acostumbrados a comparar, pero viendo más allá de solo los números es qué significa un salario mínimo. Y no es si es justo o no, es, es qué conlleva ganar un salario mínimo, por ejemplo aquí en Nuevo León, que es de 207.44. Es qué tanto puedo yo llegar a hacer con eso, porque hay personas que viven de un salario mínimo, porque es una realidad. Viven de un salario mínimo y deben de mantener una familia y tienen que dar vivienda, tienen que dar comida, tienen que saciar las necesidades, porque todos somos seres humanos con necesidades. Y, y es impresionante la cantidad de personas, por ejemplo, ahora sí comparando con otro país o con otro estado, cuántas personas sí están activas como empleados y que otras viven en la informalidad. Es impresionante ver, porque caes en una realidad, empiezas a ver cómo abres tu panorama hacia lo que en realidad está pasando. Y, y están, o sea, viendo los números, lo que a mí me impresiona es la cantidad de personas aseguradas, por ejemplo, en España, porque era un dato así aproximado de 20 millones en España, 20.4, pero 20.3 millones estaban afiliados al Seguro Social y todos estaban asegurados, pero aquí en Nuevo León, de los miles que trabajan, pues solo muy pocos están afiliados, y ver la situación que tiene ahorita la seguridad social, que por una persona, que un patrón pague por una sola persona, pues ya atienden a 5, o sea, como que empiezas a ver la vida y la realidad desde otra perspectiva, porque vuelvo al punto, no solamente era analizar números y buscar, era como que ver la realidad, ver cómo la gente vive, no sé, por esa parte es muy impresionante. Y bueno, hablando ahora de los problemas,
nos pusieron a pensar. Nos pusieron a pensar porque la interpretación en una ley, a veces cada uno interpreta diferente y es complicado porque entras aquí en un debate de que, bueno, es que, ¿qué dice? Pero a ver, te empiezas a desviar del tema, pero luego, a ver, vuelve a aterrizar, vámonos a la ley, ¿qué es lo que dice la ley? Entonces, pues bueno, la verdad es que surgieron muchísimas dudas durante la elaboración de los problemas, pero creo que como que supimos aterrizar la situación y dijimos, a ver, papelito habla, literal. Entonces, pues nada, yo me voy satisfecha, me voy muy contenta porque nos costó, pero al final hubo esa satisfacción de haber terminado y, y pues nada, o sea, creo que nos ayuda no solo, que era lo que nos decía el profe como durante las clases, no es aprendértelo ni macheteártelo, es entender que la ley del seguro social o en este caso la ley o la ley federal del trabajo, cualquiera de los dos, aplica a nuestra vida laboral cuando estemos laborando. Y es muy importante poner atención en los pequeños detalles porque, por ejemplo, la interpretación en la ley, leer una palabra, interpretar una palabra, entender una palabra hace completamente la diferencia. Y nos dimos mucho, o sea, nos dimos cuenta mucho de eso en esta evidencia. Entonces, pues nada, satisfecha y muy agradecida. Bueno, en esta evidencia realizamos un ensayo sobre el estado profesional y operativo en Nuevo León, además donde también realizamos una comparación entre el estado de Nuevo León con otro estado y además con otro país. Y pues bueno, principalmente encontramos que el estado de Nuevo León es el estado que más empleos formales genera, según de acuerdo con el IMSS. Y pues bueno, creo que es importante mencionar que pues tener un empleo formal pues nos ayuda, tiene ciertos beneficios y pues se ve por la protección del trabajador, además de que pues se tienen derechos y pues se tienen ciertas prestaciones a diferencia del empleo informal en donde pues no hay muchas ventajas laborales. Bueno, ahora bien, investigando sobre el promedio profesional, tenemos que aquí en Nuevo León es de 572 pesos, mientras que a nivel del país pues es de 527 pesos. Y también investigamos sobre el salario operativo, el cual es de 20.900 pesos por mes. Y pues bueno, una vez como que teniendo en cuenta esto, se realizó la comparación con otro estado, que fue el estado de Mérida, y con otro país, que fue España. Y pues tomamos en cuenta distintos puntos pues para comparar, los cuales fueron el salario mínimo profesional, cuántas personas están afiliadas al seguro, la generación de empleos y entre otros puntos. Entonces yo creo que como aprendizaje creo que es muy importante el que estemos conscientes de todo esto, ya que pues nos ayuda a estar informados y poder tomar decisiones pues vaya informadas sobre lo que estamos pues estudiando, así como también pues para poder planificar nuestro futuro financiero y pues también para poder abogar por una compensación justa y equitativa pues en un trabajo. Mi aprendizaje acerca de esta evidencia, hablando de la parte teórica, está muy relacionada con lo que nos enseña el profe, que nos dice acerca de que hay que saber de dónde venimos y no solo lo que tenemos actualmente. Entonces, siento que esto me ayudó mucho para saber todo lo relacionado con cómo ha evolucionado México pues en el aspecto de la normatividad, de los trabajos, del salario, porque a mí particularmente me sorprendió mucho el ver que en el 2023, años atrás, el salario era de 35, el salario mínimo de 35. Entonces, pues es muy bajo. También me sorprendió mucho el hecho de darme cuenta que Nuevo León es es donde más
se crean nuevos empleos. Entonces, pues, pasándome a la parte práctica, me enseñó mucho para saber cómo aterrizar todo lo que hemos visto en clase. También me sirvió mucho para practicar, para analizar todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque no en todos los casos es lo mismo, no todos los casos aplica igual. Tenemos que ver qué cosas aplica y qué no aplica, como en algunos aplica la indemnización y en otros no, en qué casos sí, en casos no. Saber cómo se paga todo eso, cómo se debe de cotizar para el día que se termina una relación de trabajo, dependiendo de la razón por la que sea. Entonces, particularmente a mí me enseñó muchas cosas, aprendí y reforcé mucho de mi conocimiento que tenía en clase. Bueno, esta es mi conclusión para la evidencia de normatividad. Primero que nada me gustaría comenzar con el ensayo. Para siento que fue difícil y fácil buscar la información, ya que si bien la información está, muchas veces no está actualizada, ya que al inicio, por ejemplo, tuvimos un problema con identificar lo que son los salarios mínimos. Primeramente el equipo había colocado que eran de 170 y tantos pesos. No contábamos o olvidábamos la última actualización que hubo en estos, que tuvo un aumento del 20%. Después de esto se actualizó y se siguió con lo que serían los salarios profesionales y operativos. Hicimos lo que es una comparación, obteniendo los salarios de estos en mensual y días, casi, o por horas. También por parte de los salarios conocimos que en nuestro México hay una distinción en la parte de la franja norte del país, la cual su salario mínimo no entra en los 207, sino que tiene un aumento, siendo de 312 pesos aproximadamente. Yo desconocía de esto, y más que nuestro estado cuenta con una ciudad que tiene este aumento, siendo Anáhuac. Pero bueno, eso estuvo como punto extra, la verdad. Después de esto se nos encomendó diferenciar entre empleo formal e informal. Para esto, pues bueno, reconocimos que el empleo formal, pues la verdad nos trae muchos más beneficios que el informal. También me gustaría comentar sobre la comparación que hubo entre nuestro estado de Nuevo León con otro estado y otro país. Primero que nada, el otro estado que se escogió fue Mérida de Yucatán. Fue por mero gusto, la verdad. Y el otro país fue España. Este se escogió mediante el INEGI, comparando las economías más altas en el mundo mediante millones de pesos o dólares, no recuerdo bien. Pero se escogió España ya que estaba por debajo de México, entonces se esperaba que estuviera más o menos al nivel. Primero que nada, esta fue la más difícil de comparar, ya que un país contra un estado es una muy gran diferencia. Primero que nada, los salarios, pesos, euros, no se llevan bien. Es mucha la diferencia. Entonces fue uno de los puntos clave que tuvimos para diferenciarlos. Además, los afiliados al seguro. Este fue un área, un punto a destacar que fue más amplio, digamos, porque pues un país cuenta con muchísimas más personas, más capacidad de afiliarse, y un estado, pues bueno, está limitado a su territorio, que es más pequeño y compacto, digamos así. Bueno, para la parte del estado con Mérida de Yucatán, la verdad es que esta fue la del golpe de diferencia más amplio que tuvimos. Primero que nada, Mérida de Yucatán no la consideraba yo como una, pues, alta diferencia, o sea, no esperaba una diferencia tan alta. Primero lo vimos en los salarios de los profesionales y los operativos, ya que en esta era donde se marcaba más la diferencia, casi pareciendo el de un operativo el mismo que el de un profesional en Nuevo León. Y pues bueno, además los afiliados al seguro, este fue un punto que me quedé en shock. Los afiliados en Nuevo León eran casi los 4 millones y tantos, y por parte de Mérida y Yucatán yo esperaba un número semejante, o a lo mejor un poco más pequeño, pero no esperaba tanta diferencia, siendo casi los 450,000, si es que un poco más. La verdad me impactó, pero pues bueno, así es la realidad. Para la parte de los ejercicios, que ya se me está acabando el tiempo, me gustaría comentar que fue una parte que me gustó demasiado. La interpretación de cada uno, tener que analizar en qué correspondía, que no se especificaba el caso, fue muy interesante. La discusión que se generaba con mis compañeros, la forma en la que cada uno veía los puntos, se me hizo muy interesante. Me gustó cómo tenemos que analizar nuestra propia ley, ya que
cada uno interpretaba puntos de forma distinta, que esto fue lo que me ayudó demasiado a de verdad saber y ver lo que he aprendido, ya que comentaba datos que en general a veces uno dice no aprendí, pero lo dices, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de sin responsabilidad para el trabajador, que fue uno de los primeros casos de los ejercicios, fue donde tuvimos puntos de discusión y pues bueno, conforme avanzamos, la verdad es que se nos fue facilitando, ya que pues ya agarramos la práctica y pues fue más fácil identificar cada aspecto y pues limitarlo al ejercicio. Considero que esto es todo. La verdad me gustó mucho la actividad y pues bueno, sería el fin. Gracias. Ok, entonces para concluir con este trabajo de normatividad, concluyo con que me pareció importante la comparación que hicimos con este caso Nuevo León y la ciudad con el país y Mérida con España. Bueno, voy a comentar uno de los primeros puntos que me pareció importante, donde como en México se agregaron aproximadamente 756,000 trabajadores registrados ante el IMSS, donde Nuevo León es el estado que ocupa el primer lugar en generar empleos, de acuerdo a los datos que el IMSS generó en 2023, en el periodo de enero a marzo. Igualmente de cómo Nuevo León cuenta con un salario mínimo profesional de 572 pesos diarios, a comparación de los 527 pesos que cuenta la mayoría del país. Al igual que uno de los puntos que también me parece importante es cómo el estado de Nuevo León cuenta con más profesionales a comparación del estado de Mérida, Yucatán, al igual que en personas afiliadas, en personas económicamente activas, y igualmente en salarios operativos y gerenciales sigue siendo Nuevo León mejor en esos aspectos. Aunque ya si lo miramos por el otro lado, ya si lo vemos comparándolo con España, pues ahí sí nos quedamos un poquito cortos, donde pues España nos arrebasa con personas con personas más profesionales y con personas más afiliadas a su seguro, igualmente con personas económicamente activas, aunque sin hacer a un lado que España sí está por debajo de México en las economías más grandes por miles de millones de dólares. Esto a grandes rasgos fue más de lo que yo pude interesarme en ese trabajo. Entonces sería todo.